de Chile, gracias. En las conversaciones de paz en Colombia, Chile cuenta como uno de los 4 países que está acompañando el proceso de paz que ha tenido lugar desde el año 2012. Lucho estuvo con nosotros un par de meses en el año 2010, donde terminó su último libro sobre Estados Unidos y América Latina. Es fundador del Centro sobre Estudios sobre los Estados Unidos en CIDE, en México, que es uno de los principales centros de investigación dedicados a los Estados Unidos en toda América Latina. Lo hizo durante sus años de exilio de Chile en México. Es también el coordinador académico de RIAL, la Red Interamericana de Relaciones Internacionales, que va a tener una presentación mañana en la OEA a partir de las 6 de la tarde. Ojalá, perdón. Sí, que preside Ricardo, perdón, y espero que muchos de ustedes nos puedan acompañar mañana para esa presentación. Fue uno de 5 dirigentes de la campaña del no contra el dictador Augusto Pinochet. También ha desempeñado como embajador chileno en Argentina y en México. Ustedes tienen la biografía, así que voy a ser muy breve, solo agradeciéndole su presencia, su disponibilidad y bondad de compartir estas observaciones sobre el proceso que está en camino en La Habana y que ojalá llegue a buen puerto en la fecha límite que han puesto las partes en marzo del año que viene. Bueno, Luis, muchas gracias, por favor. ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes. Un saludo afectuoso a Cindy, un agradecimiento por este diálogo a todos ustedes y una palabra especial de reconocimiento al expresidente Ricardo Lagos y al embajador de Chile, Juan Gabriel Valdés, viejos amigos que son una sorpresa para mí, no sabía que iban a estar en esta conversación. Bueno, la idea conversada con Cintia es examinar el proceso de paz en Colombia. Y en la distribución de los tiempos para organizar esta sesión, yo quisiera hacer un conjunto de reflexiones en aproximadamente una media hora, lo cual nos deja un tiempo apropiado para un diálogo, que es lo que parece fundamental. Pero siendo este un tema del que no hay una información generalizada, creo que es conveniente que yo haga 5 notas que he preparado para poner en un contexto lo que luego podemos discutir. Mi primera reflexión es hacer una aproximación al escenario colombiano. Cuando uno hace estudios de historia comparada de América Latina o lee los principales que se han ido realizando en los últimos años, acaba de convencerse de que más allá de las similitudes genéricas que tiene este grupo de 20 países, los rasgos propios de cada uno de ellos prevalecen y es necesario aproximarse a la lógica, a la racionalidad del desarrollo histórico de un país determinado para empezar a entender sus distintos episodios y en el caso concreto de Colombia de hoy, la búsqueda de la paz. Lo primero que habría que decir aquí es que Colombia es un país que ha conocido de un modo extremo la violencia desde sus mismos orígenes. Colombia nace en 1830 como un Estado nacional, luego de la disolución del proyecto bolivariano de la Gran Colombia, que tuvo unidos a los que hoy son Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, en la medida que era una provincia colombiana hasta los inicios del siglo XX. Pues bien, en reuniones de trabajo que hemos tenido en La Habana con un grupo de 12 historiadores encargados de poner un contexto
del proceso más reciente de violencia, dos de los más destacados, Daniel Pecó y Eduardo Pizarro, discutían en su presentación con nosotros si entre 1831, fecha del inicio de la Colombia autónoma, independiente como la conocemos hoy día, y 1886, el momento en que se elabora la principal y más durable constitución que Colombia ha tenido y que con algunas modificaciones llegara hasta la actual de 1991, ellos no se ponían de acuerdo si en ese periodo, en el siglo XIX, había habido 38 o 56 conflictos civiles de carácter regional o nacional, todos con un grado considerable de violencia. Entonces, la violencia no es un hecho que, como en otros países de América Latina, acompaña acontecimientos propios de la segunda mitad del siglo XX, como ciertos momentos de la Revolución Cubana en que propiciaron la formación de organizaciones guerrilleras en distintos puntos de América Latina, sino que en Colombia es un proceso que parece consustancial en su acompañamiento al desarrollo de la vida republicana. De hecho, el siglo XIX colombiano y el inicio del siglo XX transcurre bajo lo que se llama la Guerra de los 1000 días, de 1899 a 1902. Los colombianos tuvieron un enfrentamiento civil, se discute si hubo 80.000 y otros dicen 187.000 muertos, son las cifras que varían, pero lo que sí es unánime es en reconocer que nunca ha habido un enfrentamiento interno en un país latinoamericano que haya conllevado tal destrucción de la infraestructura y de todos los elementos que hacían parte del patrimonio nacional colombiano acumulado hasta ese momento. El país queda tan desguarnecido en sus capacidades de soberanía y de protección. Cuando se produce la secesión de Panamá, un año después del término de la guerra, prácticamente no hay reacciones internas significativas para enfrentar ese proceso. Esta violencia, y aquí ya vienen las discusiones propias de las raíces del periodo actual, encuentra un nuevo momento de explosión en 1936, cuando se ponen en marcha ciertas transformaciones agrarias que nunca llegan a realizarse y se levantan nuevamente confrontaciones de muy alta violencia. Y el ciclo más dramático se produce a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, en los mismos días en que se ponía en marcha la OEA en Bogotá, en abril de 1948, que origina un periodo que los historiadores colombianos llaman la violencia, pero con mayúscula. Y ahí el balance de bajas, de muertos, es 220.000 personas en 7 años. Esto termina originando un pacto de alternancia entre los dos mayores partidos, liberal y conservador, que prevalece durante más de una década y media en Colombia y no logra tampoco controlar la violencia. Entonces es muy importante entender que la violencia reciente, la violencia nueva, asociada efectivamente al proceso que desata la Revolución Cubana, que da lugar en 1965, con muy pocos meses de diferencia, a la creación de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y al ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que son las que hoy están tratando de cerrar los acuerdos de paz, ya las FARC formalmente, y el ELN a punto de sumarse a ese proceso público. Esas fuerzas que tienen de verdad una inspiración en el pensamiento del Che Guevara, en las incitaciones que Fidel Castro y otros líderes cubanos hacen para multiplicar la revolución por la vía armada y la formación de núcleos guerrilleros en América Latina, es solo el último eslabón de una prolongada cadena que tiene raíces en el mismo momento que Colombia se establece como un país independiente. Entonces lo que yo quiero hacer, teniendo en cuenta este precedente, es compartir con ustedes
algunos de los elementos de este último ciclo de conflicto, que es el que estamos ahora buscando ajustar y conducir a la firma de acuerdos de paz que le pongan término por primera vez en la historia de Colombia a estos enfrentamientos. Lo que tendría que comenzar diciendo aquí es que en América Latina hubo muchas organizaciones guerrilleras que tuvieron expresión en unos 8 a 10 países. Y todas murieron en el paso de la Guerra Fría a la posguerra fría. La última que tuvo virulencia y fuerza fue Sendero Luminoso, en Perú, que fue finalmente aplastada y disuelta por la vía del enfrentamiento, y aunque algunos proclaman un cierto resurgimiento, no hay elementos suficientes para comparar lo que Sendero Luminoso fue y los intentos de reactivación muy puntuales que ahora se enfrentan. En Colombia, en cambio, el paso de la Guerra Fría a la posguerra fría, este fin de la actualidad y el sentido de la búsqueda del poder por la vía armada, no tuvo ningún eco. Y estas organizaciones pudieron seguir actuando, y algunas de ellas aumentaron su capacidad y su fuerza después de 1991, desaparecido el comunismo en Europa del Este y terminada la Unión Soviética en diciembre del año 91. Eso da cuenta de lógicas domésticas que tienen que ver con el desarrollo de la violencia y que emparentan este proceso con los anteriores que he descrito y hacen extremadamente difícil y complejo el actual proceso de negociaciones que se realiza en La Habana. Habría que decir, a título anecdótico y sin entrar en el tratamiento de este punto, que prácticamente todos los presidentes de Colombia en los últimos 30 años, son 7 u 8, empezando por el presidente Belisario Betancur a principios de los 80, han hecho o procesos de negociación o intentos de aproximación a búsqueda de la paz. Esto incluye al presidente Uribe, que hoy día es el más tenaz opositor de este proceso, pero que tuvo acercamiento en algunos momentos de sus 8 años de gestión, tanto con la FARC como con el ELN. No hay ningún presidente que no haya creído en algún momento de su gestión conveniente o deseable hacer este esfuerzo y tratar de buscar sin éxito este objetivo que ahora parece más cerca de poder ser logrado. En este cuadro quisiera concentrarme entonces, en mis 3 últimas notas, en este ciclo que estamos ahora enfrentando y contarles a ustedes algunas de las características que son no secretas ni reservadas, pero menos conocidas. Yo diría que para describir este proceso hay que recordar que este se inició el año 2012 con la FARC. Después de un ciclo de 14 meses de conversaciones reservadas. Y se dio comienzo a él en una conferencia en que las partes concurrieron a Oslo y donde se firmó una declaración que lleva el nombre de la capital noruega, en que se traza la hoja de ruta de este proceso de negociación que, como iré señalándolo, es extremadamente singular en el conjunto de los procesos de negociación de paz que han tenido lugar en el periodo reciente. Aquí en Estados Unidos, en la Universidad de Notre Dame, funciona un instituto, el Instituto Koch, que hace un estudio comparativo de los procesos de paz producidos después de la caída del muro de Berlín. Y trabaja con 34 experiencias históricas. Y tiene el valor, para el trabajo que nosotros hacemos, de que han establecido lo que llaman 51 preceptos, rubros,
o apartados de cada uno de estos procesos de paz que permiten un ejercicio comparativo de enorme valor. En este contexto comparativo de los procesos de paz contemporáneos, como iría notando, el colombiano actual tiene elementos extremadamente originales en algunos rubros y enfrenta una situación particularmente compleja por la profundidad de las raíces de la violencia a la que he hecho referencia. Entonces, en Oslo, las partes se acuerdan iniciar estas conversaciones de paz, fijan la sede de estas conversaciones en la ciudad de La Habana e invitan a 4 países a acompañarlos en 2 calidades, porque cada proceso de paz se organiza con actores domésticos, internacionales, con organismos multilaterales, de manera muy distinta, y el camino que eligieron esta vez los colombianos, que nunca habían incorporado a otros países a sus discusiones, fue solicitar a Cuba y Noruega que fueran garantes de este proceso, lo cual significa ocuparse de la logística y dar acompañamiento físico a todos los encuentros que van teniendo las partes, y a 2 países, Venezuela y Chile, que fueran acompañantes. Y la labor de los acompañantes, tal como fue definida en los diálogos de Oslo, es ir al cierre de cada ciclo, que dura 11 días, y conversar los 3 últimos días con las 2 partes por separado, recibiendo de ellas el relato de lo que ha ocurrido en ese ciclo y teniendo la posibilidad luego de hablar por separado con la otra parte, de hacer réplicas y dúplicas de las conversaciones en las cuales los 2 países, si lo estiman conveniente, pueden hacer sugerencias o comentarios a las partes para resolver los puntos en que hay más diferencia de pareceres o abiertamente conflicto y confrontación de ideas. Y esto le da un gran dinamismo al proceso, porque por un lado los países garantes están acompañando y son encausadores de la mejor conversación durante la parte inicial del ciclo, y luego entramos los países acompañantes y intentamos hacer sugerencias a las partes después de escucharlas para que éstas acerquen pareceres y puntos de vista. Y porque además hemos establecido un mecanismo en el último año que ha resultado extremadamente fecundo, que es reunirnos nosotros y juntar lo que los garantes ven, porque los garantes no pueden nunca intervenir. No está pensado que nunca usen de la palabra en medio del ciclo negociador. Estos son los ojos de la negociación y nosotros somos los oídos, porque escuchamos de las partes el relato completo y tenemos una exacta ponderación de los puntos de acercamiento o de diferenciación. Y trabajando juntos hemos podido hacer en momentos críticos convocatorias colectivas de los 4, como ocurriera cuando se hizo un alto temporal al fuego por parte de las FARC. Luego hubo un incidente armado en que murieron 11 efectivos de las Fuerzas Armadas y la policía, y esto desató una reactivación impresionante del conflicto, y teniendo nosotros la impresión de que esto llevaba al final de las conversaciones de paz y a su imposibilidad, le hicimos conjuntamente un planteamiento a las partes y eso permitió que éstas pudieran acercarse y se reactivó el proceso de conversaciones y de avances a fines del año 2014. Entonces, el ciclo tiene esta frecuencia enteramente inusual. Este es uno de los rasgos propios del proceso de negociaciones en La Habana. En ningún proceso previo de paz las partes se juntaron con esta regularidad cada 25 días, por un tiempo relativamente prolongado, con personas, tanto en la delegación de los 5 representantes del gobierno colombiano, como el de los 5 representantes de la FARC, que están prácticamente dedicadas de tiempo completo a este empeño, y esto incluye desde el punto de vista de Colombia a un conjunto de personas con altas capacidades de Estado.
el ex vicepresidente Humberto de la Calle, que ha tenido además otras grandes responsabilidades en Colombia, que es un estadista de una talla poco usual en América Latina, está íntegramente consagrado a este proceso de paz, y lo mismo hace el segundo en la delegación, que es Sergio Jaramillo, que fue comisionado nacional de paz y que mantiene esa importante designación en el sistema político colombiano, pero que está enteramente entregado, dedicado a hacer avanzar estas conversaciones. Y lo propio ocurre del lado de la FARC, excluyendo a Timoleón Jiménez Timochenko, que es el jefe de la FARC, al que yo por lo menos conocí el día de la firma en septiembre pasado del documento más importante al que me voy a referir. Los otros dirigentes en el orden jerárquico de una estructura muy vertical, como es la FARC, el segundo, Iván Márquez, y los siguientes, son todas personas de la dirección política superior de esa organización, que además, por las dificultades de lo que llamaban técnicamente los organizadores de la logística, la extracción y la recolocación desde los montes y la selva colombiana de estos guerrilleros cada 15 o 20 días para traerlos y volver a devolverlos a su lugar, llevó a que en un cierto momento los cubanos les dijeran, ya que estamos buscando la paz con dedicación y en encuentros muy periódicos, ¿por qué no se quedan en La Habana? Y ahora hay 35 dirigentes de la FARC viviendo en La Habana como asesores del proceso, y están, por cierto, estos altos líderes que están participando directamente en la mesa de conversaciones. Yo siempre pienso, cuando una organización guerrillera tiene 35 de sus dirigentes de alto nivel, incluyendo la cúpula misma del movimiento, con excepción del jefe máximo, uno diría, ahí hay una pista para entender que ya hay una disposición sustantiva de avanzar hasta llegar a firmar estos acuerdos que han sido tan esquivos. Entonces, la calidad de las representaciones, la periodicidad frecuente de estos ciclos, estamos ya en el ciclo 42 de estas negociaciones de paz que se abrieron en Oslo en 2012, van dando la sensación de un avance bastante seguro. En un proceso de paz nada es seguro hasta que se firme el acuerdo de paz y alguien lo refrenda, sea un referéndum o alguna instancia previamente establecida. Pero uno también puede, estudiando comparativamente estas experiencias, saber cuándo se ha avanzado considerable, sustantivamente, como yo creo que es el caso de Colombia, y cuándo en la misma experiencia colombiana anterior, como en el caso del Caguán con el presidente Pastrana, las FARC no tenían en ese momento, como se estableció con certeza después, una voluntad clara de ir a suscribir acuerdos de paz, y vio las negociaciones más bien como una oportunidad para ganar tiempo y tener ventajas tácticas, entre otras cosas el territorio de 41.000 kilómetros cuadrados que se les liberó para desarrollar sus actividades mientras seguía estas conversaciones. Entonces, lo que uno va percibiendo es que una agenda claramente definida en sus puntos, que también se estableció en Oslo, va avanzando de manera consistente. En Oslo se establecieron 5 puntos básicos en torno a los cuales establecer el acuerdo de paz. El primero, un cambio agrario profundo en Colombia. La FARC, bueno recordarlo, son una organización predominantemente rural, son un ejército campesino. El motivo esencial de su alzamiento en armas es que, siendo pequeños o medianos propietarios, se vieron privados por los conflictos de la violencia en algún momento de sus tierras, y lo que desean es recuperar la capacidad de vivir en una Colombia que también sea moderna en el sector rural. Y Colombia, a diferencia de casi todos los demás países de América Latina, nunca ha hecho un cambio agrario, una modificación en la tenencia de la tierra, una reforma agraria grande o pequeña. Se ha anunciado algunas veces, pero nunca se ha logrado concretar. Y ese es el primer punto de la agenda. El segundo punto es la participación política. ¿Cómo se logra
que los alzados en armas hagan dejación de las armas y puedan participar en los procesos democráticos con las debidas garantías dadas por ambos lados. Por el lado de los guerrilleros, de que están actuando de buena fe en un Estado y en una legalidad que ellos mismos han contribuido a afianzar. Y de parte del gobierno, que les ofrece un espacio de actuación y responde también por la seguridad y la vida de estas personas que han pasado de las armas a la lucha política. Y en este sentido, en Colombia hay una experiencia que está rondando siempre las conversaciones. Y es que en el periodo final de las negociaciones que inició el presidente Betancur y que de algún modo culminó su sucesor, el presidente Virgilio Barco, las FARC legalizaron, antes de dejar las armas, una organización política a sugerencia del gobierno, que se llamó Unión Patriótica. Y la Unión Patriótica, en los 4 años siguientes, vio mermada su fila de las personas que estaban públicamente actuando en la vida del país, en una cifra que se calcula por los guerrilleros en 6.000 personas, y en el gobierno, que se considera que esta cifra es excesiva, se da un número de 3.000 personas asesinadas entre militantes, dirigentes, representativos de esta Unión Patriótica. Esto incluyó 2 candidatos presidenciales e incluyó numerosos parlamentarios y presidentes municipales que la FARC, a través de la Unión Patriótica, habían logrado elegir. Entonces ronda en este proceso este genocidio, este pequeño genocidio que frustró esta negociación en los años 80 y que está siempre presente hasta en el estado de ánimo de los negociadores de la guerrilla. El tercer punto son las drogas. El fin del tráfico de drogas y de la vinculación entre la FARC y esta actividad ilegal. Y para mi sorpresa, yo siempre lo cuento, yo entré a las conversaciones cuando estaba empezando este tercer punto y yo pensé, cuando hacía el viaje de Santiago a La Habana, que es un viaje largo y deja tiempo para la reflexión, este encargo va a ser muy corto, porque este punto es obvio que va a ser imposible de ajustar entre el gobierno y los guerrilleros. Y ante mi asombro, de los 5 puntos ha sido que más rápidamente se despachó. Y se logró un acuerdo. ¿Cómo se logró ese acuerdo? Se lo hace un discurso que a mí me desconcertó y me resultó sorprendente. Los guerrilleros dijeron: nosotros somos una organización ilegal, las organizaciones ilegales tienen financiamientos ilegales. Iván Márquez, que hizo la presentación con un cierto sentido de la ironía, de cierto humor negro, dijo: nunca se ha sabido que la Cruz Roja u otra organización humanitaria haya recolectado fondos para organizaciones guerrilleras. Por lo tanto, los que somos ilegales tenemos que tener un financiamiento ilegal. Y en la vida colombiana, un hecho grabable en el territorio que controlan las guerrillas es la producción de hojas de coca y el tráfico y la producción industrial de la coca. Y nosotros no somos narcotraficantes, dijo él. Somos guerrilleros, pero sí, en el estado germinal que estamos controlando, le aplicamos un impuesto al gramaje de la hoja de coca que producen los campesinos y una cifra, me imagino, mucho mayor que el 10% que cobraban por la hoja, a los que tienen laboratorios e instalaciones en el espacio que controlan los guerrilleros y que desde ahí hacen el comercio de cocaína. Entonces ellos dijeron: si vamos a hacer una organización legal, vamos a tener financiamiento legal. Además, la guerra es muy cara, la política es menos cara que la guerra. Por lo tanto, esperamos generar, fuera del tráfico de droga, del que nosotros no estamos dispuestos a dar compromiso de desentendernos de él, lo cual no significa que otros no sigan haciéndolo, y buscaremos los medios y los recursos para tener una existencia y un desarrollo ahora en la legalidad con financiamientos igualmente legales. El cuarto punto de las conversaciones ha sido el tema de las víctimas y la reparación de las víctimas. Colombia
puede referirme a Venezuela por otras razones, todas las víctimas, Colombia reconoce una cifra de 7 millones de víctimas. En un país de 46 millones de habitantes, declaran que hay 7 millones de personas que han sido víctimas de la violencia y el enfrentamiento de las dos partes. El grueso de esas personas son desplazados. 6 millones de los 7 son desplazados. El otro millón combina las más variadas formas de victimización. Y la hemos conocido porque ha habido una actividad promovida por la Iglesia Católica de Colombia, la Organización de Naciones Unidas, con sede en Colombia, que tiene más de 2.000 funcionarios en todo el territorio del país, debe ser el más grande grupo, fuera de los sitios en que Naciones Unidas tiene instalaciones de gran envergadura, como en Nueva York, en Ginebra o en Viena, y estos trabajan en terreno y están en todo el territorio colombiano. Y la Universidad Nacional, que es la universidad pública principal de Colombia, ellos organizaron 3 grandes encuentros con víctimas en lugares particularmente calientes, en Villavicencio, en Barranca Bermeja y en Barranquilla. Y luego un encuentro nacional en Cali, con 2.000 y tantas personas que eran todos víctimas directamente reconocidos y calificados como tales. Y de ahí surgió la idea de que 5 delegaciones de 12 víctimas representativas fueran a La Habana. Y este otro elemento sui generis del proceso colombiano, porque hasta ahora nunca en un proceso de paz las víctimas habían tenido interacción e interlocución con las partes negociadoras. Y fueron ceremonias escalofriantes, porque fueron víctimas de todos los orígenes y caracteres, víctimas de la guerrilla de la FARC, de la guerrilla del ELN, de los paramilitares, un número muy considerable, organizaciones armadas de derecha, antiguerrilleras, de las propias Fuerzas Armadas oficiales, de la policía y de otros actores secundarios. Y entonces ahí se pudo establecer el balance de esta cantidad asombrosa y tan diversificada de los que han perdido derechos o patrimonio en el curso de estos años de violencia. Y el compromiso de este proceso es reparar a las víctimas. En un país donde, claro, hay un gasto descomunal en el presupuesto militar, se calculan 11.000 millones de dólares por año, no hay ningún otro país de América Latina que se acerque siquiera a esa cifra, con un ejército que tiene hoy día 480.000 hombres en pie de guerra para la guerra interna, cuando lo necesario para defender la soberanía y la frontera podría ser la tercera parte de eso. Y entonces hay que ver cuántos recursos se pueden liberar, cuánto puede dar la cooperación internacional, pero hay un plan y un compromiso en 10 años de reparar a la mayoría de las personas que han sido víctimas de este proceso. Y ese es el cuarto punto. Y el quinto, que es el que se resolvió de una manera genérica en la declaración del 23 de septiembre pasado, es el tema de la justicia transicional. Cómo se trata a quienes resulten autores de gravísimas violaciones cometidas durante esta guerra, especialmente en un momento en que luego del Estatuto de Roma y el nuevo derecho internacional humanitario ya no son ni amnistiables ni prescriptibles estos crímenes cometidos con ocasión de conflictos o guerras internas. Y eso originó el trabajo más difícil, porque después de ver los 4 primeros puntos, no hay texto no de las víctimas, pero hay una experiencia muy consensuada. Llegamos al 5.º punto y empezamos a chocar contra la pared una y otra vez, hasta que en un cierto momento el presidente Santos propuso nombrar a 3 juristas, a 3 expertos por cada una de las partes, y estos expertos llegaron a un acuerdo, y eso es lo que se suscribió por Timochenko, el presidente Santos, con el aval del presidente Raúl Castro, el 23 de septiembre pasado. No quiero entrar en detalle, esto se los propongo para la conversación, pero lo que han hecho los colombianos es de una cosa que no tiene precedentes, si esto llega a funcionar, es establecer una jurisdicción especial para los crímenes de la guerra interna, distinto y separado del sistema judicial consagrado en la Constitución colombiana, con un tribunal especial de paz
que sería como una suerte de Corte Suprema para el tratamiento, para el juzgamiento de estas situaciones, y 4 cortes, una sola de las cuales se ocupa de enjuiciamiento y las otras de ver la articulación entre la aplicación de una amplia amnistía para crímenes que no sean crímenes de guerra y de violación del derecho internacional humanitario, y va calificando previamente para pasar a la comisión de juzgamiento aquellos casos en que efectivamente se han cometido delitos que son imprescriptibles e inamnistiables, y buscar para esos casos una fórmula de justicia a través de este canal, de este conducto de la Jurisdicción Especial de Paz. Hay mucho tema ahí técnico, podemos conversarlo, pero creo que lo importante es darse cuenta que pareció que el 23 de septiembre, en que además ha sido un plazo de 6 meses para cerrar los acuerdos pendientes, se pasó a ese punto tan importante en cualquier negociación de paz que los expertos llaman el punto de no retorno. O sea, cuando es más caro, más costoso volver al comienzo y deshacer lo andado que cerrar la brecha, el trecho que separa a la negociación en ese momento de la combinación exitosa de un acuerdo de paz. Y todos, observadores internacionales, actores internos, todos los que estábamos ahí ese día, tuvimos la firme sensación de que con ese acto y con esa firma se había alcanzado este punto. Yo tengo que decir, para cerrar mi exposición, que esto sigue siendo cierto en mi apreciación, pero que yo no puedo dejar de consignar que hay tantos asuntos difíciles y pendientes que aún no han sido resueltos, que esto hay un largo trecho, el que debe ser materia de los acuerdos, ojalá en el tiempo previsto, y que ya han surgido después del 23 de septiembre algunas dificultades de interpretación de los mismos acuerdos ahí logrados. Solo para darles una idea, los 3 primeros puntos que se negociaron y de los cuales hay actas, se puede encontrar en internet fácilmente, tienen 41 corchetes, brackets, como se dice en el lenguaje de los organismos multilaterales, o sea, cosas en las cuales las partes no se pusieron de acuerdo, los pusieron entre paréntesis para discutirlos después. Ahora, todas las experiencias de procesos de paz señalan que una vez que uno firma el acuerdo final de paz, volver atrás y resolver estos pendientes se hace una cosa relativamente fácil, pero son 42 diferendos que están pendientes. El mismo punto 5, que se firmó en 2 páginas, tiene 10 apartados, tiene un documento hoy secreto de 75 puntos, donde mucho más desmenuzado, desagregado el mecanismo propuesto, y donde las partes van encontrando también necesidades, antes de hacerlo público, de afinar y concordar puntos que inicialmente estuvieron colocados en ese texto. En síntesis, el de la Declaración de Oslo dijo en 2012 que en el proceso colombiano de paz nada estará acordado hasta que todo esté acordado, pero esa cláusula pasa a ser particularmente dramática en un momento en que estamos en las etapas finales y en que hay que resolver algunos de los asuntos complejos que fueron voluntariamente postergados por las partes. Esto es para decir en pocas palabras lo que está en la negociación de paz en La Habana, las perspectivas, luces y sombras de este proceso de paz, y ahora podemos conversar de todos los puntos que a ustedes les interesen. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Tenemos un periodo de discusión. Les pido, antes de intervenir, que por favor se identifiquen, se usan el micrófono. Muchísimas gracias a Katie, que nos ayuda con esto, a Karina Peña también, ahí atrás, que nos ayudó en la organización del foro. Me imagino que la mayoría de las preguntas que tenemos son cosas que tal vez usted no va a querer comentar, pero vamos a ver, con toda discreción y diplomacia. Comenzando aquí. Sí, Katie, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Luis Alonso del AP. Gracias, embajador, por esta oportunidad. Gracias.
Quería preguntarle su opinión sobre el anuncio que hizo la semana pasada el fiscal general colombiano a revisar el indulto de hace más de 25 años que le dio el Estado a los guerrilleros pacificados del M-19, si eso representa un escollo insalvable para el proceso o no, si nos puede, por favor. Con mucho gusto. Gracias. ¿Prefieren que vaya contestando brevemente cada pregunta para que no quede pendiente? Tomemos como quiera. Como quiera. Bueno, tomemos otro aquí, por favor, al medio. Buenas, Jimena Sánchez de Wola. Primeramente, muchísimas gracias por todo el trabajo que está haciendo Chile. Es un labor muy arduo y muy importante. Sé que las preguntas que tengo no va a poder contestar, pero quería saber, básicamente piensa que es realista este time frame que ha dado el gobierno de Colombia, dado todos estos puntos que están en brackets. Y segundo, ¿qué sería como los obstáculos a eso adelantando? Y la segunda pregunta es, dado toda la historia de Chile y cómo se ha transformado Chile en estos últimos 30 o más años, ¿cuál es como el toque chileno que se está dando a este proceso, dada la experiencia de Chile? Okay. Otra. Aquí enfrente, Kent. Soy Kent Eaton, aquí en el centro. Dos preguntas. Una es en cuanto a la importancia de la influencia externa. Entonces, de las cinco áreas, ¿en cuál ha sido más y menos importante la influencia o de los garantes o de los acompañantes? No sé si han tenido un papel muy importante en cierto de los cinco. Y también, ¿hasta qué punto había coordinación entre los garantes y los acompañantes? ¿O diálogo o coordinación? ¿O no se debía? ¿O cómo funcionaba eso? Muy bien. Gracias. Bueno, aquí hay bastante material, sin perjuicio de que haya alguna otra ronda, pero Sí, claro. para no perder la... No, por favor. Sobre la pregunta del fiscal general, yo diría lo siguiente: un rasgo muy peculiar también del proceso colombiano actual es el desacuerdo interno de tipo político entre actores fundamentales del país en torno a la conveniencia del proceso de paz y a sus características. El momento más notorio de eso fue la elección presidencial del año 2014, donde el presidente Álvaro Uribe, una figura muy influyente en el país, que visiblemente en sus preferencias quisiera la derrota militar de los alzados en armas, se puede desprender eso de muchas de sus posiciones. Sin embargo, dice que él quiere la paz, pero la quiere con tales requisitos que en definitiva no se podría suscribir. Y en la elección de 2014 levantó contra el presidente Santos, un candidato muy directamente vinculado con él, que incluso decía que su líder e inspirador era el presidente Uribe, que constitucionalmente no puede volver a ser jefe de Estado en Colombia, y que él, en definitiva, iba a traducir en las decisiones del gobierno las orientaciones de su inspirador. Entonces, hay en Colombia, y no lo hubo, por ejemplo, en el proceso de paz de El Salvador o de Guatemala, los anteriores en América Latina, un activo apoyo contrario al avance y a la suscripción de estos acuerdos de paz. Mi impresión es que la figura del procurador y la del fiscal general se inscriben claramente en ese tipo de razonamiento. Y lo que yo veo es que, como un observador externo en este caso, muchos instrumentos y recursos e instituciones jurídicas son interpretados de una manera que permita colocar obstáculos objetivos en el desarrollo o el avance del proceso, tal como lo conduce el presidente Santos. No hay que olvidar que el presidente Santos fue el ministro de Defensa del presidente Uribe, compartió su mirada de intensificar el enfrentamiento y debilitó, como el presidente Uribe también lo hizo, considerablemente tanto a la FARC como al ELN, y en el momento en que llega en su discurso de toma de posesión, dice que ha llegado el momento de que se haga una búsqueda de la paz
porque el costo del remanente de eliminación de estos grupos guerrilleros sería tan brutal que no permitiría un desarrollo apropiado de la sociedad colombiana. Entonces yo coloco muchas de las opiniones, propuestas e instituciones en este cuadro, que es un cuadro de la política interna colombiana en la cual no tengo posibilidad ni conveniencia de expresar pareceres y opiniones. Pero ¿pone en riesgo la seguridad jurídica de un acuerdo de paz Yo creo que no, pero en fin, no quiero dar sobre este tema en que sería imprudente dar un punto de vista y voy a limitar mi comentario en todos los temas en los cuales una opinión resultara impertinente o inconveniente. Yo tengo el límite, tengo dos límites, el límite del secreto de las cosas que se discuten y no deben ser comentadas, y el límite de la prudencia de aquello que si lo dijera podría poner más leña en la hoguera de una u otra de las partes que legítimamente en la política interna colombiana tienen desacuerdo. El segundo punto, el tema de si hay realismo en esta propuesta. Mi impresión es que es una agenda tan complicada que lo que más demanda es de innovación. El derecho internacional público es un derecho que está siempre en proceso de creación progresiva y soluciones que a veces son de la doctrina pasan a ser soluciones validadas institucionalmente cuando se producen acuerdos o consensos entre determinados actores. Yo creo que se camina en la dirección de buscar el fin del enfrentamiento y lo que yo percibo es que hay una voluntad en conseguir ese objetivo por razones que son parte de un cálculo distinto de cada una de las dos partes. Si me dijeran a mí que formalizar esa intuición, diría que en el caso de los guerrilleros hay un poco la sensación de que conquistar el poder en las condiciones actuales internacionales y domésticas resulta cada vez más difícil. Y un hombre que se alza en armas contra un Estado no tiene plan B. O logra el poder o no tiene ningún otro destino o alternativa. Y porque creo que también ha tenido un papel muy importante en este proceso, y con esto contesto otra pregunta del papel de las partes. Cuba y Venezuela aportan en esta negociación un trabajo de persuasión de las organizaciones armadas de que el camino de la política es a comienzos del siglo XXI un camino más eficaz y más realista que el camino de mantenerse en el desarrollo de la actividad militar. El presidente Chávez, según todos los testimonios que dan las propias partes antes de morir, hizo una larga ofensiva sobre dirigentes de la FARC y el ELN en el sentido de negocien la paz, pónganse de acuerdo. Y son muchos los actores que, José Mujica desde Uruguay, la presidenta Dilma Rousseff de Brasil, el actual presidente de El Salvador, Sánchez Serén, que fueron guerrilleros en su momento y que les explicaban a estas organizaciones que el camino de la política era un camino más fecundo hoy día que el camino de mantener el enfrentamiento armado. Entonces, ¿qué aportan las partes en la negociación de La Habana? Aportan cosas distintas. Noruega aporta una tradición de decencia, de impulso y conocimiento de procesos de paz en todo el mundo. El debate más importante que se hace cada año sobre estos temas se hace en el llamado Oslo Forum, en junio de cada año, donde van representantes de todo el proceso de paz de Asia del Sur, de África, del Medio Oriente, de América Latina. Esa es su experiencia. ¿Qué aportan Cuba y Venezuela? Una cercanía con las partes que están en la negociación para que avancen en el camino de construir el acuerdo de paz. ¿Qué aporta Chile? Aporta mucho menos, porque Chile es un país que tuvo que inventar una manera de apoyar, y lo que hemos hecho es crear hasta ahora 5 comités de apoyo a la paz en Colombia, en diversos países importantes de América Latina, porque tenemos la impresión de que la paz la quieren los latinoamericanos, pero no se está expresando de un modo activo, y creando comités muy representativos estamos tratando de impulsar este proceso. Les pongo un ejemplo. El comité que construimos
fue en Chile naturalmente, y ahí hubo desde el presidente del partido más a la derecha del espectro político, la UDI, el senador Hernán Larraín, hasta un dirigente encargado de los asuntos internacionales del Partido Comunista, que sería el partido más a la izquierda de la coalición de gobierno, la nueva mayoría, y personalidades en todo el arco ideológico intermedio. En Uruguay estamos buscando la fecha para constituir un comité que tiene como cabeza a los 3 expresidentes de la República del periodo democrático: el presidente Sanguinetti del Partido Colorado, el presidente Lacalle del Partido Blanco y el presidente Mujica del Frente Amplio. O sea, la totalidad del arco político de Uruguay va a estar representado en un comité de esta clase. El 26 de este mes formamos el de México, que tiene la misma característica. Su figura, desde el punto de vista jurídico internacional más relevante, va a ser el ex canciller Bernardo Sepúlveda, que fue el autor primero del Grupo Contadora, después del PAC del Grupo de Río, y que ha sido hasta hace unos meses el vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. O sea, el aporte nuestro ha sido organizar activamente en América Latina el respaldo al proceso de paz. Cada uno hace lo que puede, y yo creo que esas son las contribuciones: noruega en un caso, cubano-venezolana en el otro y chileno en el tercero. Voy redondeando. Yo creo que hay un punto sobre las relaciones entre nosotros. Yo creo que hemos llegado a ser un equipo, con las características de cada uno, Cuba y Noruega como garantes, Venezuela y Chile como acompañantes, teniendo todas las diferencias de evaluación y de percepciones, actuamos conjuntamente en un leal entendido de que no estamos ahí para apoyar a ninguna de las dos partes, sino al proceso de paz en su conjunto, y que tratamos de hacer contribuciones en esa dirección. Yo diría, me puedo haber saltado algún punto, pero creo que he intentado contestar las preguntas que se han hecho. Sí. Bueno, yo voy a tomar la ventaja del micrófono para plantear una pregunta relacionada al papel de Venezuela. Usted acaba de mencionar los papeles distintos de los diferentes actores internacionales, y mi pregunta es si fue consistente lo que pasó en la frontera entre Venezuela y Colombia en el mes de agosto, si no me equivoco, y su presencia supuestamente en apoyo al gobierno de Colombia y a las partes, la expulsión de una cantidad de ciudadanos colombianos, el cierre de la frontera, etcétera. ¿Cómo afectó esta crisis entre los dos países al proceso? Hay otra pregunta. Aquí al fondo, embajador Lira, mucho gusto. Gracias por venir. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Lira, soy embajador de Chile ante la OEA y vengo a escuchar la ponencia porque el profesor Mayra es una figura para todos nosotros, los cientistas políticos chilenos. Pero además porque tengo un nexo con Colombia muy grande. Hice mi secundaria en Colombia, inicié mi universidad en Colombia y acabo de hacer un estudio comparado, o es muy pretencioso, es un estudio. Un trabajo comparado de la relación Chile-Colombia desde que retornamos a la democracia y que se publicó recientemente en Santiago. Embajador Mayra, la pregunta es la siguiente. Como usted bien lo describe, aún no termina este proceso de negociación para llegar a la paz, pero naturalmente se está preparando el ambiente para la postguerra o el postconflicto. Y ya se anunció por parte del presidente Santos el nombramiento de un pseudoministro encargado del postconflicto. Naturalmente, un país de la magnitud geográfica, de la magnitud de población de Colombia, con la descripción que usted ha hecho de los conflictos internos que ha tenido, es extremadamente complejo lo que pueda venir después de esto, porque con mucha justicia y con mucho derecho, muchos agraviados y muchos afectados por el conflicto con la guerrilla, a lo cual tenemos que sumar los conflictos con los carteles de narcotráfico, a lo cual tenemos que sumar los conflictos de muchas otras características. Todos los afectados por la migración. Sabemos que viven 2 millones de colombianos en Venezuela, que viven más o menos 400.000 colombianos en Ecuador, los países fronterizos,
que hay más o menos 1 millón de colombianos en los Estados Unidos, unos por migración económica, pero la mayoría de ellos por desplazamiento producto de la violencia. Entonces, lo probable es que se produzcan una cantidad de conflictos, entre comillas, firmada la paz. Y a mí se me genera, igual que a usted cuando lo dijo, cuando llegué a La Habana y estábamos entrando al punto 4 sobre narcotráfico, o sea, se va a generar un bandolerismo complejo, porque el dinero vía narcotráfico llega con mucha facilidad y en volúmenes muy grandes. Entonces, los muchachos y la juventud comprometida con la guerrilla, pero que les llega el dinero con mucha facilidad, no van a entregar las armas tan fácilmente. Así sus superiores y sus líderes ideológicos lo resuelvan y lo suscriban así, porque se les va a poner en la vida muy difícil y no les pueden poner un taxi para que lo conduzcan, como se hizo con el M-19, o como se hizo con otros frentes guerrilleros que dejaron las armas para poder incorporarse a la vida civil. De manera que, ¿cómo visualiza usted el postconflicto? Muchas gracias. Pasemos la palabra a Patricia Fagan. Quisiera también reconocer al vicepresidente del Wilson Center, Andrew Seeley, quien nos acompaña. Gracias. Sí. Muchas gracias. Patricia Fagan, Georgetown University. La pregunta que quiero hacer yo creo que complementa la anterior porque tiene que ver un poco con el postconflicto. Pero para empezar yo creo que la reseña histórica fue muy relevante. Colombia sí ha tenido una historia tan violenta que parte del país, una gran parte del país, nunca ha vivido exactamente pegado al Estado. Ahora, dentro de las medidas decididas en el proceso de paz es la descentralización. Descentralización económica, dándole más responsabilidad a las municipalidades para llevar a cabo la reforma agraria y otras medidas. Ahora, eso incluye partes del país que son que tienen malos gobiernos, que no son buen gobernados. Entonces, es un desafío institucional, creo yo, y quiero sus comentarios sobre este desafío institucional que va a seguir los acuerdos de paz y se ha discutido dentro del punto y si hay medidas que tienen en mente para nivelizar los problemas. Ya tengo, por favor, sí. Bueno, tenemos 3 intervenciones muy sustantivas. Yo voy a partir haciendo una consideración que me parece tiene que ver con las 3. Y es la siguiente. Mientras más estudia uno los diversos procesos de paz más importantes y de mayor difusión del tiempo reciente, más se convence que no existen los acuerdos de paz perfectos. Los procesos de firma de entendimientos de paz intentan superar situaciones muy dramáticas, pero naturalmente hay un componente marginal que no se ajusta, no se adapta a los contenidos de estos procesos de paz y que puede mantener conductas autónomas por su propia cuenta que sean una reedición de manifestaciones de la violencia y el desafío armado del Estado. Y eso yo creo que ha ocurrido en la mayoría de las experiencias que hemos conocido. Y yo diría que razonablemente cabe esperarlo si se logra firmar el acuerdo de paz que hoy día la FARC y el gobierno están cerca de cerrar en Colombia. Yo creo, a mí me ha tocado trabajar en un proceso que ha sido no secreto, pero sí reservado, que es preparar la misma negociación con el ELN, que es la segunda fuerza en armas, que se estima tiene la mitad de los efectivos que tiene la FARC. El Instituto de Estudios Estratégicos en Estocolmo, uno de los 2 importantes, el otro está en Londres, hizo una estimación hace poco de que la FARC tienen del orden de 8.000 combatientes en armas en plena capacidad de combate. Hay otros ayudistas y milicianos, pero los efectivos armados en condiciones de combatir son unos 8.000 hombres. El ELN tiene aproximadamente la mitad. Son 2 organizaciones muy distintas. Las FARC son un grupo extremadamente vertical, de raíz campesina, dislocados en el territorio colombiano, esencialmente en terrenos distintos a las grandes ciudades.
El ELN se define a sí mismo como una coalición de organizaciones sociales que incluyen un segmento de sindicalismo urbano, industrial y de servicio, incluye organizaciones estudiantiles universitarias, incluye movimientos campesinos, incluye sectores marginales de la ciudad, y ellos declaran haber buscado la actividad armada ante la imposibilidad de que esos grupos tuvieran un peso, una fuerza y un reconocimiento en el Estado. Son consideraciones distintas y son mucho menos orgánicos en una estructura piramidal el ELN que la FARC. Por experiencia que hemos tenido, nosotros creemos que la FARC controlan buena parte de sus efectivos. Les pongo un solo ejemplo. En diciembre pasado hubo un episodio muy conmocionante. La FARC detuvieron al general Alzate, una de las figuras del alto mando militar colombiano. Fue una operación muy sorprendente porque el general Alzate entró en terrenos controlados por la FARC sin presentarse en tenida de combate, con su uniforme de guerra, sin llevar su arma de servicio, acompañado de un asistente del sector judicial de las Fuerzas Armadas y de un suboficial. Recibió sugerencias de no internarse en ese sitio y finalmente avanzó y fue capturado por una patrulla de la FARC. Esto originalmente creó la idea de que había una ruptura del compromiso que las FARC habían tomado. Se hizo inmediatamente una gestión de los 4 países. Esta vez fue una de las veces en que actuamos conjuntamente para que las FARC resolvieran este tema. La Cruz Roja se puso a la cabeza de esta tarea, el gobierno colombiano le dio las facilidades para retirar efectivos militares y de conflicto, y un dirigente de la FARC que estaba en La Habana acompañó a los representantes cubanos y noruegos que fueron como garantes a terreno. En 45 minutos obtuvieron la liberación de este general. El efectivo, el alto oficial de la FARC les explicó la situación. Ellos dijeron que ellos no habían detenido a no era un operativo para detener al general, sino que lo encontraron a través de un patrullaje y que inmediatamente estaban llanos, lo entregaron a la Cruz Roja y el general fue devuelto al territorio colombiano y fue inmediatamente dado de baja por las Fuerzas Armadas. Ese episodio a mí me dio la impresión de que había ahí una cierta capacidad de mando. No estoy seguro si el mismo mando lo podrían ejercer igual los efectivos del ELN, es un tema a ver, en una experiencia semejante. Yo creo que las FARC tienen un control sustancial de sus efectivos. Con esto no estoy diciendo que el 100% de las FARC van a entrar al proceso político, muchos de ellos pueden cruzarse. Esto pasó con los paramilitares hace 10 años. En Colombia, una de las expresiones crípticas que yo tuve que aprender una serie de palabras que no entendí y preguntar. Una era BACRIM. Acá rato hablaban de las BACRIM. Las BACRIM son bandas criminales de antiguos paramilitares que se dedicaron al delito común y que ya no tienen una inspiración ideológica, pero vienen de la actividad de los paramilitares. Se dice que en algunas BACRIM participan efectivos desmovilizados de la FARC y del ELN, que tienen la misma familiaridad con las armas y su uso, y que han sido ganados para esta actividad meramente criminal. Y eso podría pasar de nuevo mañana, no hay ninguna duda que eso puede darse. Lo importante son los grandes números, las grandes tendencias. Si vamos a tener un proceso de paz en Colombia, porque ya no va a haber ningún grupo político alzado en armas contra el Estado, es un hecho que cambia la naturaleza de la violencia residual que pueda quedar. La segunda pregunta interesante es la de Venezuela. Venezuela, alguien me describió muy bien, conocedor profundo de la historia de los dos países, la idea de que Venezuela y Colombia son países siameses. Vienen del impulso bolivariano, del complemento que le dio Sucre a ese proceso, de haber compartido un mismo Estado hasta el año 1830. El llano venezolano y el llano colombiano son una misma superficie geoeconómica y sus pobladores son idénticos, a un lado y otro de la frontera. Tienen una larga frontera como de 2.000 kilómetros, llena de intercambios y también de potenciales conflictos. Las fronteras son siempre lugares de encuentro y de desacuerdo.
Entonces hay cíclicamente en la vida de los dos países choques, conflictos, disputas. Y eso probablemente no va a cambiar con la paz. Y lo que hemos tenido ahora, en el segundo semestre del 2015, un poco responde a eso. Juan Pablo, la cifra que nosotros manejamos de colombianos viviendo en Venezuela es 6 millones. 2 millones y algo son desplazados, o sea, víctimas de la guerra. Otros son personas que por razones económicas han ido a buscar el trabajo en la Venezuela petrolera de hace un tiempo, que escaseaba en la Colombia, que tiene mucho más complicaciones desde el punto de vista de su estructura productiva y carece de la renta petrolera que ha tenido Venezuela en todas las últimas décadas. Entonces, eso crea un problema complejo. Venezuela está viviendo una situación objetivamente difícil porque tiene una situación económica francamente compleja y algunos señalan explosiva. Uno de esos factores es que la paridad cambiaria venezolana ha alcanzado disparidades entre el dólar oficial y el dólar paralelo impresionante. Hay varios dólares, además, como hubo en otros países de América Latina en otra época, hay 3 paridades cambiarias, un dólar, el oficial que se da para importación de productos esenciales, alimentos, un dólar intermedio y otro que se aplica más bien a los turistas. Pero el dólar oficial es de 6 pesos 80 y el dólar paralelo pasó los 800 ya. Y el dólar turístico llega a 200, que sigue siendo para personas que vayan a Venezuela insuficiente frente a lo que les ofrece la transacción en el mercado negro. Entonces, Venezuela tiene un problema objetivo, yo lo conozco eso, los que estamos aquí somos chilenos, sabemos cómo eso operó también en el gobierno del presidente Allende, donde una disparidad cambiaria y un dólar negro en el mercado paralelo hacía muy baratos para visitantes extranjeros los productos que en Chile se vendían, con la diferencia que Chile tiene una cordillera en promedio de 4.500, 5.000 metros de altura y está el Pacífico, que nos convierte en una especie de isla continental. Venezuela y Colombia tienen fronteras llanas, se atraviesa, no sé si vieron las películas de ustedes en los días del conflicto, en que niños pasaban con bidones de gasolina y el agua que por una sequía ha disminuido en los ríos no le llegaba más allá de las piernas, no llegaba a la cintura de un niño pequeño y pasaban sin pasar por los puestos fronterizos y el valor de la gasolina en Venezuela, que está congelado hace muchos años, es irrisorio, pero hoy día se pueden comprar con un dólar paralelo cerca de 1.000 litros de gasolina. Entonces, obviamente que ese es un tremendo negocio. Y lo mismo ocurre con muchos otros productos. Entonces, la presencia de una cantidad tan alta de colombianos en Venezuela, el juego natural del mercado a precios tan dispares, originó este problema y objetivamente Venezuela tenía un problema. Ahora, la forma en que se verbalizó y en que se produjeron las medidas, obviamente complicaron más las cosas, porque se produjo un cierre total de fronteras, se expulsó a una cantidad de ciudadanos colombianos, a muchos de los cuales se les acusó de ser paramilitares, lo cual no estaba debidamente establecido en procesos legales completos. Eso complicó mucho las cosas, pero en Venezuela y Colombia esto pasa cada cierto tiempo y siempre se arregla. Son como las ciertas disputas de pareja que uno ha conocido a lo largo de la vida, en que las cosas son turbulentas, pero terminan teniendo siempre alguna solución. Y esta vez también, tanto Santos como el gobierno del presidente Maduro le bajaron el perfil y hoy día las cosas están igual de mal, digamos, pero se ha suspendido la guerra verbal y se están buscando soluciones residuales a los problemas concretos, que siguen ahí. Entonces, Venezuela y Colombia tienen este rasgo, esta característica. Mi impresión es que eso no ha perjudicado en nada las negociaciones, también quiero decirlo. La gente que está en la mesa ha seguido haciendo su trabajo, nunca ha habido un obstáculo por las diferencias binacionales de Colombia con Venezuela en el trabajo que se realiza en La Habana o en las exploraciones con el ELN. Creo que eso era lo que estaba pendiente. Quizá un último punto es referirme al tema
posacuerdos, por tanto, al inicio de esta transición que va a vivir Colombia si se logran los acuerdos de paz. Lo que más entusiasma, yo creo, al presidente Santos, como a muchos políticos que tienen sentido de la historia, es ser el padre de una nueva Colombia, de una Colombia en paz. Los estudios más serios muestran que Colombia, que ha sido un país que ha crecido considerablemente en los años recientes, que ha tenido tasas promedio antes de la actual desaceleración de entre 5 y 6% de crecimiento del PIB por año, estos estudios indican que los efectos económicos del logro de la paz representarían entre 2 y 2.5 puntos del PIB colombiano. Y eso colocado en términos de establecimientos productivos, trabajo, habilitación de áreas marginales que están hoy día bajo el influjo de los grupos guerrilleros, tendría un enorme impacto en Colombia. Entonces, cuando uno ve en este trade-off los costos de la paz y sus beneficios, esto hay que colocarlo también como un elemento complementario al que señalaba de las modificaciones en el gasto militar o el perfil de la cooperación internacional que Colombia puede recibir. Entonces, el posconflicto es un tiempo que hay que evaluarlo año a año, diría yo, una vez que se produzca este nuevo escenario, y que para el presidente Santos representa cumplir un compromiso de una envergadura que lo convierte en el padre de una Colombia distinta, que ojalá todos desearíamos que se produjera, porque el conflicto colombiano es el último conflicto civil interno que queda en América Latina. Y si Colombia logra firmar los acuerdos, primero en La Habana y después con el ELN, América Latina entera sería una zona de paz. Quedaríamos con mucha maleza y mucho conflicto entre países, pero que no son guerras, que son desacuerdos, disputas políticas, que también hay que arreglar alguna vez. Pero la guerra propiamente tal, el enfrentamiento con bajas y heridos cotidianos, solo se da en el escenario colombiano con estos dos grupos. Entonces el posconflicto es un tiempo promisorio. Y yo creo que va a haber mucha gente en América Latina y en otros lugares del mundo que van a estar dispuestos a la cooperación técnica y al apoyo político para que este proceso camine lo mejor posible. Muy bien. Yo creo que sobre esta nota vamos a concluir. Sería muy anticlimático tener otra pregunta después de esta intervención última tan elocuente. Le agradezco con todo corazón pues la presencia con nosotros, todo el esfuerzo en la mesa de negociaciones, todo lo que Chile está haciendo para apoyar el proceso de paz en Colombia. Por favor, un aplauso para... Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Okay.